Muy buenos días a todos. Qué alegría poder compartir con ustedes desde aquí, desde el estudio de Tele 10, nuestro canal local a través de Radio Samba, radiosamba.com, Jumbo 92, jumbo92.com, enlazar también por la internet con Radio Cacique Monción para toda esa zona y con Radio Ideal que se une a esta transmisión a través de la internet. Ustedes saben que estamos en esta programación especial del 28 aniversario de este programa de radio que es Buenos Días Noroeste y que hoy hacemos esta conexión visual para todos ustedes. Tal cual habíamos informado, hoy vamos a tener en esta entrega un programa muy especial porque vamos a hablar de la música típica popular, la gente llama la música vernácula. Ha estado investigando hace un tiempo sobre la historia de la música típica y nos da mucho gusto conversar. Mucha gente está esperando este conversatorio con Papo Fernández. Gracias. Hermano, junio de 1990, los inicios de Buenos Días Noroeste. No es fácil. Bueno, nosotros estamos acá contigo hoy lunes, estamos acá, todo el mundo sabiendo que estamos en Santo Domingo, trabajo, pero hemos decidido quedarnos acá porque este es un programa muy especial y con todo el placer, con todo el gusto queremos compartir con esa gran legión que sigue Buenos Días Noroeste por 28 años. Algo. Más o menos teníamos como 20 cuando esto empezó. ¿Sí? Papo. Hay un merengue que llama Papo. ¿De quién es ese merengue, Papo? ¿Qué pasa, Papo? También. Sí. Sí. Es así. Johnny Ventura. Es así. Mira, la gente que nos está escuchando, tú has estado investigando, tienes un vínculo cercano con Rafael Chanluz Mejía, que era cuñado de Tatiana, hermano de Doña Elma. Ok. ¿De dónde surge esta idea tuya para poder ponerte a investigar sobre la música típica? Eso inició con Grujomo. Okay. La gente de Monción debe recordar a Grujomo en los finales de los 70, principios de los 80, cuando inicio la investigación de nuestro municipio, de nuestra historia, de Sabaneta, Guaraguanó y Villa Los Almácigos, que Villa Los Almácigos en esa época apenas unos añitos, que era distrito, que había sido elevada a distrito. Y entonces cuando entramos a nuestra historia folclórica musical, siempre habían versiones acerca del nacimiento del merengue San Antonio. Okay. A partir de ahí nosotros iniciamos una investigación para poder lograr la historia completa de cómo nace el merengue San Antonio, que precisamente por coincidencia, unos 25 años después de iniciada esa investigación, me tocó ser legislador y todo Monción y la provincia recordará que le celebramos los 100 años al merengue San Antonio. Okay. O sea, aquí está cuando hicimos este gran afiche. Pues esas son las letras originales. Y entonces conseguimos, porque acuérdate que tuvimos vínculos con los nietos de Ñico. Okay. Y logramos... En Navarrete. En Navarrete. Pero para ser sincero, ya Uchi Lora, obviamente. Sí. De la familia. ¿Qué es lo que Uchi de Ñico? Uchi sale primo hermano de Ñico Lora. Primo hermano. Primo hermano, sí. Entonces, o sea, el papá de Ñico es de Uchi. El papá de Ñico y el papá de Uchi Lora, primo hermano segundo. Sí, segundo. El papá y el abuelo. Sí, ok. Sí. Entonces, incluso Uchi Lora es el último que le hace, o sea, la última entrevista que se le hizo a Ñico Lora. Se la hizo Uchi Lora y salió en el Nacional del 1967 y Ñico Lora murió en el 71, o sea, 4 años después de esa entrevista murió. ¿A lo cuánto fue que Ñico murió? 103 años. O sea, está comprobado. Sí, porque en la investigación que hice también salió, por ejemplo,
que hay una biografía de Ñico que dice que nació en el 1858, no puede ser. Okay. Y hay otra que dice en el 1881, tampoco puede ser. Y se pueden decir las dos razones. Ñico nació en el 1868. Al morir en el 1971, entonces murió de 103 años. ¿Por qué no nació en el 58? Porque significa que si hubiese nacido en el 58, en el 1882, cuando Lolo Reynoso lo descubre, entonces no iba a ser un niño, iba a tener más de 20 años, 24 años. Ya un asunto lógico. Exacto, pero tampoco nació en el 81, porque entonces cuando el acordeón llegó, ya Ñico Lora tenía 7, 8 años cuando el acordeón llegó al país, y en el 81 entonces significa que ya eran 6 años después de la llegada del acordeón. Así o sea es. Que por eso estamos en eso claro, y fue parte de la investigación que hicimos. Y eso es parte de la historia de nuestro merengue típico, recordar que Monción, uno a veces se confunde qué celebra más Monción, si a San Antonio o el merengue San Antonio. Exactamente. Porque Monción es tan celoso de su himno municipal, porque la verdad que hacerle un himno a Monción es difícil, porque ya el merengue San Antonio viene siendo su himno. Eso está muy ligado a la espiritualidad y al quehacer diario de Monción. Entonces ese merengue nace en el 1912, pero es uno de los... Es una cuarteta. Sí, solamente, o sea, las 4 estrofas originales. Sí. Léela, por favor. Son Pablo. Antonio, divino y santo, ruega por los pecadores, porque San Antonio es dueño de todas las flores. Okay. Recuérdate que casi todo el que canta el merengue dice, porque San Antonio es el rey de todas las flores. Okay, es dueño. Es el dueño, es lo que dice la original. Entonces, dice San Antonio, aquí mando yo soy el patrón de Guaraguanó. Eso es la rima ahí, ¿verdad? Dice San Antonio, qué cosa más buena, después de la misa repicar novena. Y la última, unos prenden vela, otros traen flores, y Antonio rogando por los pecadores. Entonces, eso surgió, y es bueno que la gente entienda que eso surgió así de manera espontánea. Bueno, resulta que en el 1912 ya Ñico tenía 44 años de edad, o sea, un hombre viejo, o sea, comparativamente en esa época. Y resulta que Mon Sánchez y el señor Almonte de ese mismo ascendiente de Nicolás Almonte, okay. y de Mon Sánchez, tú sabes que allá en el ayuntamiento hay un cuadro de Mon Sánchez. Sí. Esas dos personas que eran más o menos los representantes sociales y vamos a decir, estaban... Tú sabes que en esa época, en 1912, en esos pueblitos, en esos parajes, en esas comunidades, habían personas que se encargaban de construir la iglesia, de poner el dinero, eso. Y ellos dijeron, para este año, para el 13 de junio del 1912, vamos a invitar a Ñico Lora. Cuando Ñico llega, ellos, sabiendo que Ñico no sabía leer ni escribir, preparan a una de las muchachas. Un gran problema, papá, porque tiene mucha gente de la que hace música típica. Bueno, ¿tú sabes a qué se debe? Haciendo un paréntesis. Sí. La música típica se arraigó tanto en nuestro pueblo y se convirtió en lo que es. Y fue tan fácil para el campesino poder acoger el acordeón como el instrumento que va a sustituir la guitarra para hacer merengue. Porque es un instrumento tan sencillo que un analfabeto puede ser un maestro de él, incluso un ciego. Okay. Se le hace muy fácil a un ciego tocar acordeón. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando Ñico Lora llega en el 1912, ese 13 de junio, las patronales muy diferentes ahora. Pero patronales. Patronales, de verdaderas patronales. Patronales. Entonces, acuérdate que se hacía la misa, las 9 misas, por eso se llamaba novenario. Y entonces, después de la misa, se llamaba entonces a la bebedera, a la comedera, a los juegos, carrera de burro, cuando se enterraban los pollos. Una cosa popular. Para que gente con una venda en la cabeza pudiera con un palo de escoba matarlo. La argolla, montada en un burro, tú tratar de pasar un palo por una argolla del tamaño de una moneda de... Aquí la gente en Sabaneta sabe esas historias de Emilio Kilómetros. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos le dicen a Ñico, los que lo contrataron fueron los Almonte y Mon Sánchez. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ellos le dicen, oye esto, usted le ha hecho un merengue a San Ramón, le ha hecho un merengue a Las Mercedes, le ha hecho un merengue a San Francisco, que es el le ha hecho un merengue a Santa Rosa. Sí, porque el merengue San Francisco es el santo de mi nombre. Sí, porque a Ñico. Porque era Francisco Ñico. Entonces dijo, así que nosotros necesitamos que usted le haga un merengue a nuestro patrón, el de nosotros. Claro. Acuérdate que entonces en ese momento están frente a la iglesia de Monción de madera, con la cruz allá arriba,
y la imagen de San Antonio, que siempre se ponía ahí para que todo el mundo pudiera verlo. Entonces, ¿qué es lo que Ñico hace? Su especialidad. Improvisó 4 estrofitas. ¿Qué son esas? Y ahí mismo le sacó la música. Y por eso es que él dice en ese entonces, dice San Antonio, aquí mando yo soy el patrón de Guaraguanó, no dice yo soy el patrón de Monción. Claro, porque era Guaraguanó. Todavía, aunque ya oficialmente se llamaba Monción. Pero nadie lo conocía. Pero es igual que la 20 de la capital. ¿Quién sabe que la 20 es la Marco Adón? La 20, todo el mundo le dice esa calle la 20. Entonces, Guaraguanó. Entonces, ¿qué resulta? Yo soy el patrón de Guaraguanó. Pero fíjate qué es lo que hacen las otras 3 estrofas, es describir lo que él está viendo. Antonio divino y santo, a él, sí. ruega por los pecadores, porque San Antonio es dueño de todas las flores. ¿Y por qué San Antonio era el dueño de todas las flores? Porque ¿de quién es que San Antonio es el santo? Tú sabes que cada santo es de algo. Sí. San Judas Tadeo es el santo de la policía, San Ramón es el de la parturienta, San Antonio es el de las jamonas. Sí, la que andan, el de las que están muchachas. medio... En esa época, inclusive el Papa Francisco... ya tenían 25 años y no se habían casado, ya eran... Porque hoy el Papa Francisco hace una referencia en un video que anda por ahí de cómo se expresaba, porque a veces lo pedían, ¿verdad?, que tuviera algo de dinero. Después al final, cuando la cosa se estaba complicando, decía, San Antonio, mándamelo. Lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Ese día es que las muchachas, en esa época, ¿no? Sí. Porque hoy una muchacha de 35 años, una muchacha, y no le dice no hay problema, y no hay problema. Pero en esa época, las muchachas ya a los 18, 17 empezaban a preocupar, y ya a los 25 se les consideraba jamonas. Entonces, llevaban todas las flores a San Antonio, y por eso que Ñico dice que San Antonio era el dueño, porque todas las flores eran para él. Y decir también, dice San Antonio, qué cosa más buena. Después de la misa, repicar novena significa que todo el mundo, es la misa. Ahora, cuando la misa terminaba, se le daba la campanita para que todo el mundo viniera entonces a la celebración. Y Antonio rogando por los pecadores. Eso fue lo que él dijo. Cualquier letra diferente que alguien diga en el medio del merengue es improvisando o metiendo cosas. Ok, pero esa es la original. Esas son las 4 estrofas originales. ¿Dónde la consiguieron, Papo? Mucha gente... O sea, eso es una cuarteta, ¿verdad? Esta investigación la tenía Uchilora, ya las tenía. Okay. Resulta que en Navarrete, cuando Rafaelito empieza su investigación para hacer el libro Antes de que te vaya, las confirma con los nietos, que también las tenían. Okay. Y entonces al salir en el libro ya se quedan imperecederas, y nosotros quisimos ponerla en este gran afiche y que además la dejamos para siempre en nuestro libro. Está en el libro General Santiago Rodríguez, esa parte de la historia. Lo que nosotros queríamos justamente contar esa historia por lo que implica para Monción. Pero, y para la provincia y para el país. Recuerda incluso que uno de nuestros más grandes merengueros, ya de merengue de orquesta, hizo una versión de San Antonio que para ese municipio, Guaraguanó, hoy Monción, fue una aberración y fue declarado persona no grata. No, porque que estaba divorciado de esto. Estaba divorciada de la realidad esa versión, y para ello él había dañado su himno. Claro, porque con razón, porque ese es esta. Exactamente, entonces no se pueden hacer esas cosas así cuando ya un merengue, un himno, ha arraigado tanto en la conciencia. Papo, mira, hay mucha gente que no entiende lo que es una obra literaria. Por ejemplo, eso tú no lo puedes cambiar porque eso es la parte original. Tiene derecho de autor. Derecho de autor. Entonces, no puede cambiar. Si usted quiere, haga otro, pero no le cambie. Exactamente. Entonces, en la música típica se da el caso de que se podían contar historias y situaciones. Ahora, el primer merengue que se conoce, ¿cuál es? Eso, el primer merengue. Bueno, primero, el merengue antes del acordeón se hacía con guitarra. Sí, sí. Pero acuérdate que en el 1844, 1850, 1860, o sea, independencia, el medio y la restauración, pues nadie podía pensar en sonido, ¿verdad? Que no, di que en bocina y micrófono, nada de eso. Eran otra vez. Entonces, la guitarra tenía un sonido muy bajo. Sí. O sea, no proyectaba sonido la guitarra si no fuera como hoy, que es con sonido. Entonces, imagínate tú, cuando tú le metías una percusión a la guitarra, eso arropaba la guitarra. Pero el merengue se hacía, para decir algo, como lo hacía Eladio Romero Santos. Solamente que Eladio lo hacía ya con sonido, y por eso la guitarra podía sonar también. Ahora, en esa época,
El primer merengue de letra dominicana que solo se conoce una estrofa, un pedacito de una estrofa, es de 1844 a guitarra y se llama Tomás Huyó, con J así, y que habla de Tomás Huyó con la bandera, Tomás Huyó de la talanquera. Entonces, es una reseña histórica. Sí, esa investigación la hicieron los Alfonseca y esa gente que eran los músicos militares de la época. Okay. En la Restauración, entonces se hizo un merengue llamado Domingo Guzmán, que la estrofita más o menos era Domingo Guzmán, no me cae bien, antes era... bueno, eso era también todavía con guitarra. ¿Qué pasa, Ray? En el 1875 llega el acordeón a la República Dominicana. De Alemania. De Alemania, pero no venía para acá. Esos acordeones eran enviados de Alemania para Colombia. Por eso es que tanta gente ve al mismo Carlos Vive y eso. ¿Y por qué en Colombia se usa tanto el acordeón en el vallenato? Y su música folclórica tiene nuestra misma base. Lo que pasa es que cuando esos barcos hacían una parada aquí para dejar lo que sí se quedaba aquí, el señor Joaquín Beltrán y Bernardo Morales, uno de Puerto Plata y otro de Montecristi, decidieron este instrumento, ¿no? Lo cogen, se quedan con algunos, adquieren algunos y lo venden, y así se introduce el acordeón a nuestro país. ¿Quién fue entonces? Muchísimos merengues habrán surgido. Ahora, ¿cuál es el más viejo conocido? El primer merengue nuestro conocido, su letra y su música, es conocido por el país entero porque es Juan Gomero. Juan Así Gomero. se llama, Juan Gomero. Pero que también le dicen Juan Gómez. Bueno, Juan Gómez es el lugar, pero el Baudilio le puso a su merengue Juan Gomero. ¿Pero y por qué sería? Porque el que es de Juan Gómez es Juan Gomero. El que es de Sabaneta es sabanetero. Okay. Entonces, como él lo creó en Juan Gómez, y la primera estrofa dice: las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ven. Entonces, ese es el merengue de Baudilio. Baudilio Grullón. Papo, ¿a qué tú atribuyes? Porque la mayoría de estos merengues se basan en algún tipo de situación. ¿Sería que le pasó a Baudilio algo así? No, es que esa es la historia de su vida completa, porque me gusta bailar con Lola porque Lola baila bueno. Lola se deja llevar como caña para el ingenio. Es que esa fue su esposa después, porque él... Okay. Imagínate tú de que en 1882 ese merengue se escribió, Ray, al mismo momento que José Reyes y Emilio Prudón estaban haciendo el himno nacional. Okay. En el 1880. ¿Tú entiendes? O sea, entonces en ese momento Baudilio, un hombre que tuviera un buen caballo, un buen machete y un acordeón con un sombrero ancho, era un tolete, era el cacique de esa zona. Era un tolete. Entonces Baudilio, cruzando el arroyo hacia Juan Gómez, encuentra todas esas muchachas lavando a la orilla del río. Guayubín. El que está más del otro lado. Okay. Y él va cruzando y entonces él ve a esas muchachas lavando en lo que nosotros llamamos el refajo, ¿te acuerdas? Sí, que era un vestido entero que se usaba debajo de la otra ropa que se ponían las mujeres, que era entero. Y así era que se podían bañar en los ríos en esa época. No era ni siquiera un pantalón. Por favor, no, habría que cubrirse. Entonces, él le lanza un piropo, le dice algo bonito, la muchacha lo que hace es que se ríen. Por eso es que él dice eso en la estrofa. Pero después vuelve y sigue enamorado de esa dama. Esa dama era Dolores Pérez. Pero a todas las Dolores le dicen Lola. Baudilio Grullón termina casándose con Dolores Pérez. Y los bisnietos y tataranietos y los nietos de Baudilio Grullón hoy están todos en La Vega. Papo, Baudilio, de ese matrimonio. Baudilio es un gran desconocido. Solamente se conoce por ese merengue y por esa historia. Pero mira lo importante. Pero el arte dominicano debía de darle otro lugar. Debiera poner, bueno, por lo menos ya Uchilora, la gente que sabe del merengue típico lo sabe, lo conoce, lo reconoce. O sea, tú hablas con Rafaelito Román y el Bartolo Alvarado, todos los merengueros típicos saben de eso. Pero ¿qué pasa? Acuérdate que entonces ahí quien está tocando acordeón es Lolo Reynoso, José Dolores Reynoso. Lolo Reynoso era nada más y nada menos en el 1885, 86, hasta el 90,
el acordeonista conocido, el que hacía fiesta. Baudilio no era conocido. No era hizo ese merengue, lo recogió Lolo, lo recogió Ñico, y entonces por eso sobrevivió a la desaparición. Okay. Pero Baudilio no era un merenguero de hacer fiestas. Okay. Lolo sí, por eso es que cuando Lolo ve a Ñico Lora con 13 o 14 años ya tocando el acordeón, es que una profético fue Lolo Reynoso. Él dice: tú serás el padre de este ritmo. Y entonces Lolo Reynoso es nada más y nada menos que el papá de Pedrito y Domingo, los dos del trío Reynoso. Okay. Pedro Reynoso y Domingo Reynoso, que la gente creía que como era el trío Reynoso, pero no eran hermanos los tres, hermanos eran Pedrito y Daniel. Entonces Milcíades Hernández, que era guirero, fue guirero de Tatico por todo el tiempo, ayudó a Tatico. Milcíades Hernández murió apenas hace unos 7 u 8 años, con 98 años. Tuve el placer de conocerlo. Resulta que entonces Ñico Lora ya, vamos a decir, si nació en el 68, en el 88 ya tenía 20 años. Okay. En el 88. ¿Cuál es, después de Juan Gomero, el merengue más viejo conocido? El telefonema de Ñico Lora. El telefonema. ¿Cuándo se hizo el telefonema? En el 1897. Que narra. Que es cuando don Pedro Pepín, el general Pedro Pepín, cariñosamente Perico Pepín, gobernador de la provincia de Santiago, que la provincia de Santiago, tú sabes que empezaba donde terminaba La Vega y terminaba en Dajabón y Montecristo, o sea, la provincia de Santiago entera. Okay. Todo eso. El señor gobernador. El señor gobernador. O sea, que ese término es viejo. Papo, ese término es viejísimo. Por Dios. Sí. Entonces, a mí me gusta cuando lo usan aquí. El señor gobernador. Sí. Entonces, Lilis inaugura el telégrafo, que eran aquellos palos con ese alambre que iba de pueblo en pueblo para poder, con clave Morse y todo eso, enviar telegramas. Okay. Entonces, pero en esa época no se le llamaba telegrama, era el telégrafo, y lo que se enviaba era un telefonema. Entonces, por eso Ñico Lora, para la inauguración del telégrafo de Lilis, y en compañía e invitado por su amigo el gobernador Perico Pepín, dice: yo iba para Guayubín a poner un telefonema con Pedro Pepín. Ok, entonces esa es la ocurrencia, la 10ª que hace Ñico. Ñico tenía la siguiente peculiaridad. Dicen, bueno, no es que dicen, es que es así. Ñico estaba en una fiesta y posiblemente él te tocaba 7, 8, 9 merengues, pero te hacía 5 o 6 sacados en la misma fiesta. Papo, Ñico tenía esa peculiaridad. Esa es una condición que es repentismo, ¿verdad? El repentismo, la improvisación, el tener, porque Ñico, no, si tú le decías a Ñico que hiciera la O, él te hacía, pero no sabía hacerla. O sea, es un tipo. Entonces, una persona sin ningún tipo de base literaria, nada, te podía escribir: yo iba para la estación junto con Pedro Pepín a poner un telefonema para Guayubín. Pero ok, eso. Pero imagínate una mente sin educación, de conocimiento de letra, que te pueda decir por allá, por Atillo Palma, donde nacen tantas flores, donde vive Heroína, la dueña de mis amores. Okay. O sea, pero además, en el 1897 hace el telefonema. En el 1912 hace San Antonio, y en el 1916 hace Los Americanos. La invasión del 16. Con la invasión del 16, que el que hizo más famoso ese merengue fue El Ciego de Nagua. Ese merengue, Papo, existirán las letras, sí, las originales. Están las originales en los 25 mejores merengues típicos de la ¿Cómo historia. Es el título de ese merengue? Los Americanos, así mismo. No es la invasión del 16. Mucha gente le hizo la invasión del 16. Pero es los americanos. Nico le dijo Los Americanos. Okay. Los Americanos, así que se llama. Y dice... es el retrato... Y menciona a Francisco Enrique y Carvajal, defendiendo la bandera. Dijo: no pueden mandar los yanquis en esta tierra. Pero Francisco Enrique y Carvajal en ese momento era el canciller de la República.
y fue el que tuvo una participación. Y Ñico Lora lo que hace es que recoge eso ahí. Los americanos, cuando dice, lo haremos marchar con fuerza y valor. O sea, eso no es solo un merengue, eso es es un himno llamativo al país a mantenerse al patriotismo, independencia y con la patria al frente. Pero fíjate que eso en el 16, ¿verdad? En el 20 ocurre entonces un hecho extraordinario en Santiago, y es que hay una sublevación dentro de todas esas guerras civiles que existían, pero el asunto que hay, el teniente Sánchez se atrinchera en el castillo, que lo que hoy es la fortaleza San Luis, y entonces para vencerlo los rodearon. No podían salir a buscar agua, a buscar aprovisionarse, a comprar los víveres, nada, pero para vencerlo hasta que se le acabaran las raciones. Y una de las órdenes que dio el teniente Sánchez fue: desde que se acabe la carne, empezamos a matar a todos los burros que tenemos aquí dentro y empezaron a comerse los burros. De ahí fue que salió el merengue. Entonces ese merengue se llama Los Comeburros. No la salea. No, también mucha gente la salea. Mataron una salea con la punta de un cuchillo para racionar la tropa que estaban en el castillo. O sea, oye, qué genialidad. Ese merengue tiene una estrofa que es bastante peculiar, muy por peculiar, lo que quizás no se puede sonar por la radio, al menos no con esa estrofa, ¿no? Se considera una estrofa que es bastante jocosa. Sí. No sé si. Pero bueno, ese merengue, Los Comeburros, es en el 20. Entonces, ¿qué pasa? Mataron una salea y Sánchez se puso bravo porque no le querían dar para. Y ahí dice lo que iba a decir. Entonces, fíjate que no se conoce el merengue de más nadie. Sin embargo, ya en los años 30, ¿tú sabes quién está tocando ya? Tocando, Jan de la Rosa. Jan de la Rosa. ¿Quién es Jan de la Rosa? El de la rubia y yo. Andan diciendo los habladores. Por esa familia de hermano la Dios. Rubia y yo tenemos amores. Eso es un merengue de Jan de la Rosa, que lo hizo a ritmo pambiche, que no es más que lo que hicieron los músicos típicos con el merengue para poder facilitarle a los americanos que ellos pudieran bailar. Ok, vamos a hacer una cronología. Entonces, primer merengue, Juan Gomero de Baudilio Grullón. Segundo, luego sigue el Telefonema de Ñico Lora. A partir de ahí, en el 12, San Antonio de Ñico Lora. En el 20, Los Comeburros de Ñico Lora. Entonces, ahí en el 32, Ñico Lora hace dos merengues famosísimos. Lo que hay una discusión si eran de su autoría, que son Enrique Blanco y Desiderio Arias. ¿no se sabe, Papo? No se tiene la certeza, no se tiene, pero él lo hacía mucho. Y acuérdate que fue a Desiderio Arias lo matan en el 32, 2 años apenas tenía Trujillo, y a Enrique Blanco en el 36. Es decir, en la primera década del 30, en los primeros años de la década del 30, surgen esos dos merengues. Luego esos dos merengues se hicieron tan famosos con orquesta, son harto conocidos. Entonces, pero Jan de la Rosa entonces hace La Rubia y yo. Y en el 37 entonces viene otro de los más famosos de Ñico Lora, que es el Colita Blanca. Pero hay una realidad, antes de que hablemos del Colita Blanca, con relación al merengue, Enrique Blanco, Wilfrido Vargas hizo... No, claro, hizo versiones, bueno, pero mucha gente lo canta. Ese merengue lo canta Johnny Ventura, lo cantaba... Sí, pero el que Tatico... ¿Cómo se llama? Rico López. Ok, pero el que Tatico canta. El que Tatico canta también tiene letras diferentes, le deja algunas. Acuérdate que hay un merengue que lo que hace es que le mete una estrofa que se la achacan a la madre de Enrique Blanco. O sea, la historia recoge de que la mamá de Enrique Blanco siempre lo decía, que mientras ella estuviera viva, Enrique Blanco no moría. Sí. Pero eso no era parte del merengue que se le escribió a Enrique Blanco, sino se le añade al merengue esa estrofa que la historia recoge que lo decía
Porque supuestamente Enrique Blanco tenía la facultad de desaparecerse. Sí, Enrique Blanco llegó a ser tanto, se llegó a burlar tanto de la guardia de ese momento, que se convirtió en una leyenda. En una leyenda, o sea. Y que inclusive que Enrique no lo mataron, que Enrique se mató él mismo. Enrique fue el mismo que se mató, porque no había hombre. Y además que cuando es más, decían que cuando mandaban una patrulla detrás de Enrique Blanco, porque dijeron que en ese colmado lo habían visto comiéndose un pedazo de salami con un pan. Cuando mandaban la patrulla y preguntaban ¿por dónde se fue Enrique? Entonces ellos se iban por el otro lado donde dijeron que se fue Enrique. O sea, aquella historia que dice de que un compadre fue a visitarlo y cenó allá y todo, y el compadre lo mandó a dormir en el rancho de tabaco, y lo que hace es que le avisa a la policía, a la guardia, y la guardia llega y Enrique Blanco se sube encima del rancho y su compadre fumaba permanentemente y que por el brillo del cigarro le dio un balazo en la cabeza a su compadre por haberlo traicionado. O sea, son tantas historias que se hablan de este guerrillero que se alzó a una leyenda. Desertó de la guardia por no estar de acuerdo con ciertas cosas, y Desiderio Arias todo el mundo sabe. Estamos hablando de música típica y eso me pero que son historias. Recordar aquí que Desiderio Arias, increíble eso, pudo haberle salvado los 30 años de dictadura. Sí, tuvo la oportunidad. Porque él tuvo la oportunidad de matar a Trujillo. Por hacer valer su palabra de que en la reunión entre él y Trujillo, ahí en Mao, ambos se iban a respetar la vida. Trujillo no lo mataron ahí. El abuelo del hoy famoso Chiqui Adab era parte del cuerpo de ayudantes de Desiderio Arias y se colocó detrás de Trujillo y miró a Desiderio Arias. O sea, Desiderio nada más tenía que decirle hazlo y quedaba muerto. Trujillo. Resuelve. Sí, y Desiderio le dijo que no. Y luego entonces Trujillo da la orden de que sí. Después que sale de ahí, le dice uno que llevaba mi apellido y que nosotros dependemos de él y que no nos llena de mucha gloria, gracias a Dios que dio un hijo que sí nos llenó de gloria, Fernández Domínguez, Rafael Tomás, porque fue Ludovino Fernández el que le dice a Trujillo que después de la reunión no puede dejarlo vivo. Y resulta que cuando mataron a Desiderio, Ludovino bajó, le cortó la cabeza a Desiderio y se la envió después de pasarla a Trujillo. Trujillo vio eso como una aberración, se puso bastante, se enojó bastante y mandó a buscar a su médico, y antes de entregar el cuerpo de Desiderio ordenó que le cosieran la cabeza otra vez a Desiderio Arias. O sea, eso es parte de nuestra historia y eso nace. El merengue de Desiderio se hizo merengue típico. El merengue de Desiderio Arias no se sabe entonces quién lo hizo. Hasta ahora se está discutiendo, mucha gente dice que de Ñico, pero bueno, dice Desiderio Arias que lo dejen trabajar. Porque si él coge el machete, nadie sabe lo que hará. O sea, el machete, tiene doble. Porque en ese momento el machete era como decir, porque si él coge la ametralladora, sí, porque si él coge el fusil, sí, acuérdense que el machete para nosotros, desde la independencia y la restauración, es un arma. Toda la guerra civil es nuestra arma por excelencia, sí. Que la llevó entonces Máximo Gómez a Cuba y por eso acabó en Cuba, con el machete. Entonces, ¿qué pasa? En el 37 está Fello Vidal, Papo, Rafael Vidal. ¿No se le hizo nada al acontecimiento histórico del 37? No hay... del 37 tú dices... de lo ocurrido en 1937. ¿De la matanza de los haitianos? Sí. No se recoge nada. Sí, pero muchas de esas cosas, como te lo voy a decir ahorita, fueron las que hicieron que los merengueros típicos cuando mataran a Trujillo tuvieran que esconderse. Ok. Porque hubo merengues típicos y merengueros típicos como Toño Abreu, como Guandulito, el mismo Bolo y en cierta medida en algunas cositas Ñico, alabaron demasiado a la tiranía, le hicieron todos los merengues de la reelección. Fue en un merengue típico que surgió aquella idea de que ya todo está dicho, en el cielo Dios y en la tierra Trujillo. Sí. O sea, eso fue un merengue de Toño Abreu. Y también ya el pueblo está una blasfemia, y pidiéndole al general que acepte la reelección. Y otro merengue que decía, le pedimos a nuestro padre que él se va y en brazos de mi hermano lo dejo, respondió el general. O sea, cuando Trujillo iba a dejar a Negro,
como presidente. O sea, muchos merengues. El Trujillo agarró el merengue típico y se lo agenció. Y lo puso a trabajar para la tiranía. Okay. Al matar a Trujillo, ahí es que... Pero llegamos ahí haciéndolos, para seguir con la cronología. Ok, 37. En el 37 se hicieron famosos dos gallos en la República Dominicana. Ahí es que está el colita blanca. El colita blanca y el cucú. Sí. Entonces el colita blanca era... Juan Chávez, era de ahí en el cruce Guayacanes, era el esposo de doña Seferina Calderón. ¿Y quién era Juan Chávez y Seferina Calderón? En esa casa, Raimundo, en la de Juan Chávez y Seferina Calderón, fue que Buceta se metió en el 1863, cuando Pedro Antonio Pimentel y Benito Monción lo iban persiguiendo, y que nace aquella historia que dice que para él podérsele salvar ya, cuando ya lo tenían ya vencido a Benito Monción y a Pedro, él tiró monedas de oro, y entonces lo que hacían era que los guardias, y el mismo verbo que era dinero para la misma guerra, se detenían y eso le daba chance a él seguir hasta que llegó a la casa de Seferina Calderón. Un salvoconducto. Entonces, ni a un general, ni a un gobernador se le atrevía a pasar a la puerta de esa casa sin el permiso de los dueños. Entonces ahí él salió y llegó a Santiago derrotado. Pues en esa misma casa es que cuando Máximo Gómez y José Martí se van a juntar en Montecristi para firmar el manifiesto, en esa casa es que José Martí bebe café, en la casa de Juan Chávez y Seferina Calderón. Papo. Y resulta que en esa casa, en alguna de esas mecedoras que había ahí, le escribió José Martí una carta a su madre. Papo, todo esto se desconoce como región. Va a salir en un libro que yo estoy preparando. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ese Juan Chávez era el papá de Pedro Chávez. Pedro Chávez. Y Pedro Chávez era el papá de Pedrito Chávez. ¿Dónde está esa casa cuando uno está en el cruce de Guayacán? El lugar, pero la casa. Yo tengo una foto de la casa. Ok, ¿dónde es que está? Cuando uno está en el cruce... Cuando tú llegas al cruce de Guayacanes, sí. Entonces, en vez de tú doblar a la derecha o a la izquierda, no. Tú sigues como si fuera entonces para donde nació Peña Gómez. Para la Isabela. Pero, ¿cómo pero ¿cómo le dicen a la loma donde nació Peña Gómez? El flaco. El flaco, la loma el flaco. Okay. Como si tú fueras para la loma el flaco. A mano izquierda, cerca de donde está hoy la carretera. Okay. Pero a mano izquierda ahí está la tierra de lo que era de... Eso es de ellos ahí. Bueno, no sé si todavía estará pero en eso de es... los Chávez, porque debo decir que estamos hablando de que Juan Chávez era el tatarabuelo de Elías Huesin Chávez. Okay. Que entonces Pedro Chávez, el bisabuelo, y Pedrito, porque ese era el abuelo de la mamá. Ok. El merengue... De la esposa de Huesin y Huesin. El merengue... Elías Huesin Chávez. El merengue... ¿Cómo que se llama definitivamente? Ese merengue. Los galleros. Ese merengue... Ñico hace primero un merengue que se llama Los Galleros, que es el que dice... De Santiago los galleros bajaron a Guayacanes, trajeron gallos muy buenos para pelearlo con los Chávez, que eran los dueños. Don Pedro y Pedrito eran los dueños de los mejores gallos de Santiago para abajo. Y Fello Vidal era el dueño de los mejores gallos de Santiago y La Vega. Entonces bajaron para... Entonces ellos venían y echaban. ¿Qué pasa? Pedrito Chávez, porque no era de Pedro el gallo era de Pedrito el hijo, tiene un gallo que se llama Colita Blanca. Pero entonces Fello Vidal tiene uno que se llama el cucú. El cucú. Le dicen el cucú. Un come hombre, un come gallo. Entonces, ambos tenían entre 12 y 14 peleas. Papo, que no perdían. Se le pudo haber ocurrido a alguien ofrecerle comprarle ese gallo. Muerto ahí. Entonces resulta que empieza la discusión entre los galleros y la gente de esa época. Claro. Acuérdate, Ray, que si tú estabas en el cruce de Guayacanes y querías irte para la gallera el domingo, era el sábado de la noche que tú salías porque era en caballo. Entonces, pero se hizo famoso, la gente decía, no, el Colita Blanca es mejor. O sea, pues tú eres loco, pues tú no has visto el cucú. El cucú de Fello Vidal, ese no le gana a nadie. Él nomás dura 30 segundos para matar al otro. Y se arma la discusión. Entonces, como ellos eran ya con... Fello le dice, pero vamos a arreglar esto entonces. Vamos a echarlo los dos ya. Sí, échalo gallo. Y dile a Pedrito que traiga el gallo ese para acá. Entonces, y cuando llega la noticia donde Pedrito y don Pedro Chávez dicen, no, pues dile a él que lo traiga para acá. Porque en esa época en el Cibao había 3 galleras. Las 3 galleras más famosas, la de la Salada, así le decían, Laguna Salada. Sí. La gallera de la Salada, la de Salcedo y la de Santiago. 3 galleras. Las 3 galleras famosas, donde se peleaba de verdad.
Entonces, Pedrito dijo, no, pero vamos a echar lo que venga para acá, para la salada. Porque también era decisivo en qué lugar. En qué lugar, y los fanáticos, Sí, y el gallo, eso es igual que ahora. Sí. La casa. Entonces, ¿dónde fue la pelea? decidieron, vamos a hacer en Salcedo, entonces la pelea fue en el 1937. Buscaron entonces un lugar neutro. Un lugar neutro. Okay. Entonces, cuando llegan allá, ¿qué dicen? Que Pedrito pasó con el gallo a Haití y dije que le echaron una vaina al gallo de Pedrito. Dicen que el tipo de Haití le dijo, oye, cuando tú lo sueltes, el gallo va a salir corriendo, pero apuesta todo, que él no va a salir corriendo. O sea, él va a salir corriendo, pero vuelve. Cuando tú lo veas corriendo, apuesta todo. Él vuelve. Que el tigre va a ganar. Sí. Oye, ahora lo que dicen que sí es verdad es que cuando soltaron los dos gallos en Salcedo, así mismo fue, desde que el Cucú le dio el primer fuetazo, el colita blanca se puso a darle vuelta, y todo el mundo, a 10, 100, y Pedrito lo cojo todito, y de que el colita blanca se paró, nada más le dio 2. Al Cucú. Mató al Cucú. Okay. Es lo que se dice. Esa es la historia, y además sostenida por su nieta. Okay. Pero además sostenida. De que realmente el cola blanca mató al Cucú. Por Ñico. Okay. Porque Ñico cuando hace el merengue dice, cuando el cola blanca le ganó al Cucú. Ahora el cieguito de Nagua, no el cieguito, después se quedó con la versión que hicieron cuando Trujillo empieza a usar el merengue. ¿Quién era Fello Vidal? El hombre de Trujillo en Santiago. Okay. Era el hombre del Cibao de Trujillo. Y no podía perder el gallo. No podía aparecer un merengue donde dijera que el gallo de Fello perdió. Sí. Entonces, en vez de decir cuando el cola blanca le ganó al Cucú, entonces todo el mundo cantaba cuando el cola blanca perdió del Cucú. Okay. Entonces, a partir de ahí empezó que no se sabía cuál de las dos era. Que resulta, a Ñico Lora le preguntan ya en los años 50, pero venga acá, ¿quién fue que ganó? ¿Quién fue que ganó? Entonces Ñico Lora empezó, yo no estaba ahí cuando ese rebú, cuando el cola blanca le ganó al Cucú. O sea, oye la genialidad. Sí. Es una forma. De zafarse de responsabilidad. Sí, que no estaba ahí. No estaba ahí cuando ese rebú se la agregó a ese trofeo. Pero el cola blanca le ganó. El cola blanca es el que gana. Ese. Sí. ¿Qué de ahí pasa? Entonces, hay que todos los merengues que se hicieron a partir de ahí hasta el 61, Ray, no son conocidos porque eran alabanzas al régimen. Se encargó de desaparecerlo y de prohibirlo por ley. Pero porque eran alabanzas al jefe. La mayoría eran alabanzas. Ahí nació, por ejemplo, La Rubia y Yo de Jan, que no es un... también nació Juanita Morey. Hay que hablar de ese merengue. Después del 37, el próximo merengue que sigue conocido es Juanita Morey. Ahora viene la peculiaridad de este merengue, Ray. ¿Quién escribió el merengue Juanita Morey? Lo escribió Juana Morel. Sí. Lo que pasa es que en cibaeño es Juanita Morey, pero ella se llamaba Juana Morel y le decían Juanita. Era la mejor bailarina de merengue que había en toda la zona de San Francisco, Pimentel y Castillo. Si no me falla la memoria, compartir contigo algo que salió en las redes sobre la historia de que ella había muerto en la pobreza y que la tumba y la familia estaba muy inconforme. Bueno, déjame decirte que un día yo participé en una de las limpiezas de la tumba de Juanita Morel, de Juana Morel. Ya a partir de eso ya el mismo ayuntamiento se ha encargado de mantenerla y la pintaron bien, se le puede leer su nombre bien ya y todo. Pero ¿quién era? Entonces, ¿qué pasa? Estamos ya en la época en que nació Tatico Enrique. Tatico Enrique nació en 1943. Quiere decir que cuando Tatico estaba gateando, Juanita Morel era la mujer de su tío, de Vilo Enrique, que tocaba acordeón igual que su hermano Bolo Enrique, que era el papá de Tatico. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Vilo murió a los 30 años de edad. Él tocaba desde los 15 años y esos 15 años que duró hasta cumplir 30 años, dicen que si dejó de beber 30 días en esos 15 años fue mucho. O sea, el tipo era bebedor, amanecía y no comía. Entonces, Juana Morel, él se enamora de Juana cuando la ve bailando. Y Juana también le gustaba. Y bueno, empieza su relación. Y Juanita Morel escribe un merengue para que él se lo cante a ella. Pero ella misma fue que lo escribió. Por eso es que cuando dice Juanita Morel, oye tu merengue, entre las mujeres tú eres mi derriengue. Como ya ella sabía que los dos y ya estaban juntos, era para que él lo cantara en la fiesta. Juanita Morel hace eso con su doble vaina, porque era para que él se lo cantara. Y para aclarar algunas cosas, para que quedara una cosa clara. Luego, cuando Vilo
muere, que murió en el 45. Tatico tenía 2 años cuando muere su tío. Cuando Vilo muere, resulta que ellos dos, dentro de las historias entonces que se tejen alrededor de ellos dos de que se habían hecho una promesa de que el que muera primero, el otro tiene que ir a prenderle la vela. Sí. Y eso de que era algo conocido entre la familia y todo. Entonces Bolo Enrique le agrega al merengue de su hermano, se murió. Entonces Bolo lo dijo bien. Se murió Vilito por allá en Cabrera, Juanita Morey le prendió la vela, o sea, cumpliendo con esa promesa. Pero nadie lo ha cantado así. Todo el mundo dice que se murió Vilito en Lome Cabrera. Y Vilito yo creo que ni sabía dónde estaba Lome Cabrera. Se murió Vilito por allá en Cabrera, porque todos ellos eran de Cabrera, Nagua y Las Gordas. Tatico nació en Las Gordas, de Nagua, que es donde nació su viuda y la familia Chalhut Mejía. Entonces pasan los años 45, los años 50. En los años 50 sale el trío Reynoso. Pedro, que había nacido en 1917, ya vamos a decir que tenía entonces 30 y pico de años, su hermano Domingo, y buscan a Daniel para que tocara la guira. Es decir, Pedrito el acordeón, Domingo la tambora, y buscan a Daniel para conformar el trío. Entonces se llama el trío Reynoso, y por eso que la gente creía que los tres eran hermanos 2. Y Daniel no era hermano, pero ¿qué resulta? Cuando ese trío empieza a tener, porque Pedrito era ¿cómo se llama? Era tenor. Pedrito Reynoso era tenor. Lo usaron para hacer coro en una presentación de música clásica a Pedrito Reynoso, cuando vinieron y lo escucharon esa voz. Entonces, Petán le dice lo contrata para la voz dominicana. Pero cuando Petán lo ve, dice, sí, pero espérate, Daniel no puede estar. O sea, él no dijo Daniel, el guirero no puede estar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Daniel era tuerto. Entonces, no, para la televisión no puede salir. Entonces, ahí es que buscan a Milcíades Hernández. Papo, y por mira. eso que creen que Milcíades también era de familia. Hay un trabajo que se hizo, inclusive está en las redes, está en YouTube, de un homenaje que se le hizo a Tatico Enríquez con un joven que le hicieron una especie de maquillaje, lo pusieron. No, pero en el video de su vida, eso sí, ese es su hijo. Okay. Ese es el hijo de Tatico, ese es hijo de él que se parece. Sí, es el que hizo Uchilora con Chalhú. Es el hijo de Tatico. Tatico. Ese hijo de Tatico, que se parecen tanto que nada más hubo que agregarle la patilla y pelarlo y dejarle que se creciera el bozo. Ok, pero eso es real, Papo. Sí, o sea, en el video salen los dos, sale Tatico en fotografía y eso, pero cuando salen haciendo merengue, y es lo que está haciendo mímica, porque es la voz de Tatico. Claro que suena. Pero ese hijo de es el hijo de él. Vamos a ver si lo conseguimos. Pónganme a Papo aquí para yo buscarlo, por favor. En lo que lo encuentran, entonces decimos lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa? Cuando Milcíades entonces entra, ¿qué pasa? Matan a Trujillo. Perfecto. El merengue, oye, ya Guandulito estaba sonando, pero mucho, Guandulito estaba sonando. Estaba el trío Reynoso, estaba el trío Vegano con Miguel Santana, estaba Paquito Bonilla, estaba toda esa gente sonando al principio. Pero lo más famoso era el trío Reynoso. Matan a Trujillo. Los merengueros típicos tuvieron que esconderse. Perfecto. Nadie se atrevía a tocar merengue típico y eso. Y entonces viene la guerra del 65. Vamos entonces a ver si logramos la pausa para hablar después de y hablar de la figura Tatico Enríquez. Ok, vamos allá.
Seguimos, Papo. Sí, ahí vamos a hablar algo dejándolo. Miren, ese es Julito. Ese que ustedes ven ahí, que es una fotocopia, mírenlo ahí. Ese es Julito Enríquez. Julio Enríquez, hijo de Tatico, que a él solamente se le dijo, déjate crecer el bigote y tu barba y todo, y recortarlo tal como Tatico. Y más o menos, increíblemente, porque lo más que él puede tener ahí es 5 o 6 años más que lo que tenía Tatico cuando se mató. Entonces, inclusive, en ese video, el papel del papá de Tatico lo hace un primo de Tatico, Ulerio Enrique. Entonces, por eso se parece tanto a Tatico en ese video, y por eso gente que lo ve dice, pero ese es Tatico, es su hijo. Ya pueden venir. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Estábamos... Papo, ese señor que sale ahí tocando guira, ¿quién es? Esos son músicos de verdad, todos son tambores. Pero no tienen nada que ver con Tatico. No. Entonces... Déjame que ahí yo le veo un gran error en la vestimenta de las personas. Debieron ponerla todavía más atrasada y más de la época. Okay. Aunque acuérdate que Tatico, llega la guerra del 65. En la guerra del 65 todo viene la invasión de los... ahí entonces empieza a sonar el merengue de Ñico Lora, los americanos. Lo volvieron a poner, ¿tú entiendes? Como para recordar aquello de la primera invasión, todo. Y... se muere Pedrito Reynoso. Muere, joven incluso. Y el trío Reynoso, o sea, Daniel y, en este caso, Milcíades y Domingo, empiezan a buscar quién va a sustituir a Pedrito Reynoso en el trío. Que no es fácil. No es fácil. Entonces, ahí es que le dice a alguien, en el campo de Nagua hay un muchacho. En Las Gordas. Sí, esos campos. Váyanse allá y pregúntenle a la familia... Un acordeonista. Ahí hay un acordeonista tremendo. Y cuando van y visitan, van donde, porque ya Bolo era un acordeonista conocido, el papá de Tatico. Y van donde nos dicen, ¿dónde está el hijo suyo? Y dice, él está para el Conuco. Y lo que sale ahí en el video es, llegan, cuando prueban a Tatico, ¿qué había pasado con Tatico anteriormente? Que había visitado las gordas de Nagua. Nada más y nada menos que Ramón Mezquita, no Amezquita, sino Mezquita. Ramón Mezquita era nada más y nada menos que Matoncito. De la época dicen que era Ñico Lora y ya Matoncito, era lo que seguía. Y Matón, de él se conocen 2 extraordinarios merengues, que son La Playa de Orí y Me enamoré de una india. Ay, me enamoré de una india que a mí me gustaba. Eso es de Matoncito y La Playa de Orí. Resulta que Matoncito ve a Tatico con 16 años. Muchachón, ya tocando, pero 16, 17 años. Y le dicen, maestro, deje que a este muchacho le toque algo para que usted vea lo que tenemos aquí. Y Tatico empieza a tocar. Le corrigió 2 o 3 cosas a Tatico y le dijo, si usted corrige eso, usted va a ser de lo bueno. Entonces, Tatico siguió, o sea, en la zona, famoso en la zona, un muchachón. Si nació en el 43, en el 63 tenía 20, quiere decir que en el 66 tenía 23. Sí. Cuando llegan allá, que esos agentes oyeron a Tatico ejecutar la cosa, y dicen, vámonos. Papo, vámonos. Hay una condición que tenía Tatico Enríquez que le hacía diferente a todos los músicos de ese tiempo entonces. Que Tatico... Que no se ponía ronco. Que tenía una simpatía. No, porque eso era parte. El tipo él tenía un ángel que le gustaba a la gente. El tipo le caía bien a todo el mundo y demasiado bien a las mujeres. Él caía bien, él tenía esa gracia. Dicen todos los que conocieron a Tatico de cerca y dicen que se hizo tan famoso y pudo tener tantos amigos famosos también que lo querían y lo añoñaban. Era por eso, por esa facilidad. Y por esa gracia y por ese don de gente y de saludar pero como músico, como cantante, bueno, después el ciego hizo un merengue que dijo que cuando Dios hizo el mundo, entonces que ya todo estaba hecho, entonces Dios se devolvió porque se le había olvidado algo y entonces hizo Las manos de Tatico. De Tatico Enrique. Sí, es un merengue que hizo el ciego de Nagua.
que dijo que Dios hizo, fue Dios que hizo las manos de Tatico, las hizo Dios. Porque es verdad, nadie ha vuelto a tocar como toca Tatico el acordeón. Entonces, en el 66 sale el primer long play que dice Tatico Enrique y el Trío Reynoso. Ese es el long play que dice Tatico Enrique y el Trío Reynoso. Ese es la primera vez que él graba en el 66, que entonces oyen esos merengues en Nagua y en Guayacán y toda esta zona. Se acabaría el mundo. Señores, Tatico Enrique tocando y sonando por las radios. Eso se estaría el mundo acabando. Entonces imagínate tú cuando y eso se presenta, ya tú sabes, y empieza el hombre a hacerse famoso. ¿Cuáles fueron los merengues que vinieron? No, lo primero él empieza lo que ya el Trío Reynoso tenía. Sí. Pero también, y los de Ñico. Acuérdate que Tatico entonces, antes de entrar al Trío Reynoso, él iba y visitaba a Ñico Lora y iba con una grabadora de esta. Eso es lo que dicen, que Tatico no, iba dicen no, la familia y todo tiene eso claro, y la viuda y Rafaelito Chaljú, Tatico iba y visitaba, entonces iba con una grabadora y le decía a Ñico, hágame tal cosa, ya Ñico viejo, y entonces todos los merengues de Ñico, por eso se hicieron mucho más famosos en la voz y en las manos de Tatico. O sea, todo eso, el telefonema, todo eso, los americanos, todo eso merengue, los galleros, todos esos merengues son de Ñico, pero Tatico es que después de la muerte de Trujillo y todo, y que el merengue típico ya vuelve a ser en lo que se convirtió. Entonces, es Tatico que recupera todo eso y empieza a hacer sus propios merengues. Entonces ahí Tatico, por ejemplo, Atillo Palma, de los de Tatico. Su merengue de Tatico, La Mujer y Ajena, y viene Tatico ya en el año 70 y se inventa. Tatico es el único merenguero típico que ha hecho en típico un bolero y un instrumental. O sea, más nadie ha hecho un bolero y un instrumental. Se inventa las 7 pasadas. Las 7 pasadas es un instrumental en típico, y Yo Quiero a Mercedes es un bolero que la hace. Se inventó un bolero. Eso es una creatividad de Tatico. ¿Quién ha hecho otro instrumental en típico? En acordeón instrumental, ¿no? ¿Y quién se ha inventado? Tú puedes hacer un bolero con el acordeón, pero nadie se ha hecho uno original. Dicen que él tenía una manera de cantar con relación al tono. Sí, porque que era una cosa solo de él. Como el acordeón es un instrumento tan sencillo, porque nada más vino de un tono y después fue que vino el diátono. Y Ñico se hizo maestro de los dos, porque Ñico, hay fotos de Ñico con el que nada más tiene un tono. Y luego vino el acordeón con 2 tonos. Y entonces, la voz de Tatico, él se da cuenta que bajándole medio tono a esos dos, que él le bajó medio tono a su acordeón, por eso tú puedes poner 1000 merengues típicos uno detrás de otro, y cada vez que suena el acordeón de Tatico, tú dices que sabes que es Tatico, porque el acordeón tiene ese medio tono más bajo que todos los demás acordeones, y por eso Tatico te podía hacer 7 fiestas en la semana y no se ponía ronco, porque él cantaba como si estuviera hablando, porque su inteligencia llegó a tal punto que lo que hizo fue que bajó el acordeón a la voz de él. No como hacen todos los merengueros, que tienen que subir la voz al acordeón. Y el acordeón también, una de las peculiaridades por la que tiene y tuvo tanto ajo, es porque se parece mucho al canto del gallo. Y el dominicano lo que es gallero. Un gallero en esa época era un gallero. Y hoy se usa que la palabra de gallero, o sea, y lo que significa todavía, y por qué en las galleras es que el merengue típico tiene mayor arraigo y todo eso. Entonces, el acordeón es tan sencillo que ya decíamos que un analfabeto y un ciego lo pueden tocar como nadie. Papo, hay una vinculación que te ha permitido toda esta investigación en términos afectivos con la familia Chanjlú, ¿verdad? Chalhut Mejía, por ejemplo, la amistad que me une a la viuda de Tatico, doña Elba, que conozco su familia, su casa, sus hijas, sus otros hermanos. Y entonces el hermano de doña Elba, Rafaelito, que tenemos una amistad desde hace 20 años. Entonces doña Elba y Tatico no tuvieron hijos. No, entonces Tatico deja 2 hijos, pero que no son hijos de doña Elba.
pero entonces doña Elba toda la vida y en la familia es considerada la viuda de Tatico. Además fue con la que se casó, era su esposa cuando se mató, era la que dirigía, porque Papo, doña Elba era la manager de Tatico. Hay un asunto que poca gente quizás lo maneja y tú con la debida prudencia lo dirás, de lo difícil que le resultó a Tatico conseguirse a doña Elba. Sí, no, porque la familia Chalhub, que son turcos, eran libaneses, que vinieron allá, blancos, ojos verdes, y los abuelos, por ejemplo, el papá de doña Elba, un señor que, vamos a decir, Antonio Leclerc, cuando se paraba ahí al frente de su casa en esa mecedora, ¿verdad? Imagínate este señor extranjero, blanco, con los cabellos más blancos que una hoja de papel, con los ojos verdecitos, y que dueño de esta gran familia, supermillonarios comparado con todo el que vive alrededor ahí. El único almacén era el de ellos. Entonces esta muchachita blanca, hermana de Rafaelito Chalhub, entonces se enamora este muchacho que vive en una casita de yagua cayéndose, criado descalzo. Tatico todavía con 14, 15 años llegaba a tocarle fiesta a los muchachos, a los amigos descalzos. Se enamora de doña Elba, que la ve un día pasando en una bicicleta. Me imagino que la única muchacha que tenía una bicicleta se supone, en esa época. Y no, eso ellos lo cantan ya hoy como chiste y eso. Cuando el viejo dijo, por Dios, la mamá es que era un poco más flexible. Y le dije, bueno, viejo, olvídate que ya la perdimos. Ya la perdimos, ya la muchacha está que... Sí. Y se terminaron casándose. O sea, esa fue la condición. No, casado, todo. Y imagínate cuando Tatico iba a esa casa, ya. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasa? Que Tatico empieza con el tiro Reynoso, entonces ya cuando baja ahí, ya él baja ya, con zapatos puestos y corbata. Y resulta que doña Elba se convierte en la manager. Y ellos recuerdan, doña Elba me dice que cuando ella entra ya después de ser la esposa, ella recuerda que la primera fiesta, 150 pesos. Una fiesta, pero lejos, ya cambió. 150 pesos. Pero que 3 años después, 5,000 pesos estaba cobrando Tatico en el 69. En ese entonces. 5,000 pesos cobraba Tatico en el 69. Y en el 70, 72. Y cuando se mató ya estaban cobrando 8 y 9,000 pesos. Que era una fortuna. Bueno, una camionetica 1,200 en el 70. Le costó a Quique Pérez 3,000 pesos al carro. Era otro tiempo. Una camionetica 1,200. Terminamos. Aquí aprovecho mencionar ese nombre a nuestro amigo y hermano Don Quique. O sea, uno lo recuerda con mucha alegría. Con alegría, pues. Sí, Papo, hay un merengue de los tantos de Tatico que ojalá que tú un día nos puedas traer aquí a un entrañable amigo de Tatico de la zona de Puerto Plata. La gente, por ejemplo, los muchachos de esta generación no saben que la LAN, eso fue verdad, o sea, eso no fue un invento. Eso estuvo preso, no estuvieron presos. La LAN estaban comiéndose un chivo y entonces y la LAN vivía quejándose de que Tatico le había hecho merengue a todos los amigos menos a él. Vivía gente a la LAN. Entonces, y siendo uno de sus grandes amigos. Claro. Y cuando pasó eso, la LAN tenía una pistola y Tatico tenía un revólver, que hay fotografía de un patemulo de Tatico con ese revólver. Hay fotografías. Y eso, Tatico siempre decía, eso no tira, la pistola los revólveres son los que tiran. Sí. Entonces empezaron a tirarle a unas naranjas que habían allá en el patio de la LAN, y vaciaron, hasta se calentaron. La LAN vaciaba la pistola y le metía el peine otra vez, y Tatico volvió y cargaba porque acuérdate que se usaban una correa que estaba llena de balas. Llena de tiro. Y bueno, pues dicen, el mismo Lalán dice que un chismoso de por ahí, envidioso, llamó avisó a la policía y se lo llevaron preso. Y que cuando, después que estaba, pero es Tatico, y lo saca. Ahí cuando Tatico sale, le dice, bueno, ya el merengue suyo sí está. Y ahí fue que sacó Tatico y la balacera le puso a ese merengue Tatico. Eso es así, señores, la historia de entonces nosotros no podemos terminar sin decir que hoy, en nuestros días, en el 2016, la ONU acaba de declarar al merengue típico, el de los 3 instrumentos con posibilidad de tocarse con 4, patrimonio cultural
de la humanidad. Y ahora en el 2018 se le acaba de entregar al canciller Miguel Vargas Maldonado en la reunión de la OEA, cuando la OEA, porque el Patrimonio Cultural de la Humanidad lo emite la ONU, pero la OEA acaba de emitir ahora, en el 2018, en mayo, ahora hace un mes, declarar al merengue típico dominicano Patrimonio Cultural de las Américas. Porque como la OEA solamente Organización de Estados Americanos, pues tiene potestad a ese nivel. Así es que nuestro merengue típico es el patrimonio intangible nuestro, es nuestra música. El merengue de la gente de Cacique. Y el merengue de orquesta y todo. La corrida de Santa Ana, ¿de quién es ese merengue? La corrida de Santa Ana. Porque siempre uno lo oye con Tatico. Sí, pero la corrida de Santa Ana. Siendo martes 30, no, ese es San Ramón. Bueno, San Ramón es que dice siendo martes. Sí, porque acuérdate que Tatico hizo uno que es de los dos, Santa Rosa y San Ramón. Sí. Santa Rosa y San Ramón. Y entonces, pero Ñico Lora hizo San Ramón, e hizo Santa Rosa, e hizo San Francisco, e hizo San Antonio, e hizo Las Mercedes. ¿Quién será la corrida de Santa Ana? Habría que investigar lo debo tener ahí en la lista, porque déjame decirte esto, mira, así, de un pronto, así. Por ejemplo, porque hay gente y tú empiezas, por ejemplo, los primeros, Lolo Reynoso y Baudilio, Ñico, luego sigue, pero cuando tú mencionas a Toño Abreu, Pascasio, Ramón Madora, Matoncito, el General Larguito, Chimbín, Jan de la Rosa, Chanflín, Chichebello, Pedro Reynoso, El Ciego de Nagua, Quín de la Rosa, Guandulito, Paquito Bonilla, Isidoro Flores, Carmelo Díaz, que no es el mismo que Carmelo Duarte, Carmelito Duarte es otro. Tenemos a Monguito, a Miguel Santana, que es el del trío vegano, Ramón Mezquita, que es Matoncito, Bolo Enrique, el papá de Tatico, Vilo, el tío. Tenemos a Chichito Villa, Carmelito Duarte, Cutá Martínez, Manos Brujas, Chijolo, el Niño Tillá, Tatico y Rafaelito, Román, Miro y Fello Francisco, que son hermanos, Francisco Ulloa. ¿Cuál es el papá de...? Entonces, la vieja Fefa, María Díaz y la India ¿Cuál Canela? es el papá de Narciso de eso? Miro. Porque mucha gente, ¿tú sabías a qué nivel llegó la confusión de Miro? Fello Francisco, acordeonista, el que escribió La Botija, el merengue La Botija que Tatico hizo tan famoso, es de Fello Francisco. Ahora, ¿cómo llega el merengue La Botija a las manos de Tatico? Porque su saxofonista era Miro Francisco, el papá de Pavarotti. De Narciso. De Narciso. Porque Narciso es Narciso Francisco, pero no es que esos son los dos nombres, es que es apellido Francisco. Entonces, y que Narciso no sabe de letra. Francisco tampoco sabe leer y escribir. Sí, entonces resulta. Oigan cómo es la Oigan eso, música, señor. Oye esto. Sí. Resulta que cuando en el gobierno de Leonel Fernández se le va a hacer un reconocimiento a 4 grandes. Francisco Ulloa, Rafael Fello Francisco, al Ciego de Nagua y a Rafaelito Román. Rafael Fello Francisco se llama Rafael Francisco Ulloa. O sea, su segundo apellido es Ulloa. Francisco Ulloa. Sí, pero Francisco Ulloa se llama Francisco Ulloa. Sí. Entonces, cuando vieron el nombre en la lista, Rafael Román, Rafaelito, sí. Bartolo Alvarado, el ciego, entonces vieron Rafael Francisco Ulloa y abajo ven Francisco Ulloa. Ay, coño, lo pusieron 2 veces. Y nada más salieron 3 reconocimientos y 3 placas. Y allá estaba Francisco Ulloa esperando, Fello Francisco. No, es que ese Francisco Ulloa es él. ¿Y usted quién es? Yo soy Rafael Francisco Ulloa. Pero no, es que Francisco el mío es de apellido, el de él es de nombre. Gracias, Papo, sí, por un abrazo a ti, este aporte y de verdad, estos encuentros hay que seguirlo haciendo porque esto forma parte de la cultura nuestra y de lo que somos. Así es, decirle a la gente que nosotros siempre apoyamos la música típica, pero siempre diciendo lo siguiente: merenguero típico que queda, que tú puedes decir que vas a una fiesta y vas a escuchar música típica, Rafaelito Román. Porque el merengue típico no lleva 10 instrumentos, no lleva. El merengue típico solamente son 4. Acordeón, güira y tambora, y la marimba, que está sustituida por el bajo. Después más nada. Si usted quiere, le agrega el saxofón y bueno, pero eso es otra cosa. Gracias, señores. Mañana recibimos nuestra próxima entrega.